Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy, viernes 20 de febrero de 2026, titulada Para estudiar y meditar. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Padre Celestial, venimos ante su presencia con corazones agradecidos. Gracias por el privilegio de poder abrir su palabra cada día y estudiar más acerca de su amor y de su poder eterno. Padre, reconocemos que sin usted nada podemos hacer. Por eso hoy le pedimos que su Espíritu Santo nos acompañe, que abra nuestras mentes y que podamos comprender y nuestro corazón para recibir el mensaje que usted tiene para nosotros. Quite toda distracción, fortalezca nuestra fe y ayúdenos a confiar plenamente en su poder. Que podamos salir de aquí decididos a vivir y a trabajar cada día para usted. Ponga su paz en nosotros y dirija este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Vivimos en un mundo donde todo cambia, donde las fuerzas humanas fallan y donde muchas veces nuestras propias capacidades no son suficientes. Pero hoy recordamos una verdad que debe llenar nuestro corazón de valor. Nuestra obra no depende de nuestras fuerzas, sino del poder divino. Le servimos al Dios eterno, al Creador del universo, al Salvador que venció en la cruz. Si Él nos llamó también, nos capacita. Si Él nos envía también, nos respalda. Que este repaso no sea solo de conocimiento, sino de renovación espiritual. Que podamos salir de aquí con una decisión firme. Y es confiar plenamente en el poder de Dios y trabajar día a día para Cristo. Sabiendo que su fuerza es perfecta en nuestras debilidades. Porque cuando nosotros confiamos en el poder divino, no hay temor que nos detenga ni obstáculo que nos haga retroceder. El texto para memorizar se encuentra en Colosenses 1:15 al 17. El Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas, porque Él existe antes de todas las cosas. Y en Él todo subsiste. Jesús no fue solo un maestro o un profeta, sino la representación visible de Dios invisible. Cuando vemos a Cristo, vemos quién es el Padre. Jesús muestra el carácter y el amor de Dios. Cristo te permite conocer personalmente a Dios. Todo lo creado, el universo visible y el invisible, fue hecho por medio de Cristo y para Cristo. No existe nada fuera de su control o de su propósito. Esto significa que la vida, la historia y la realidad entera tienen a Jesús como fundamento. Cristo no solo creó, sino que también mantiene unido el universo. Él es quien sostiene la vida, la naturaleza y la historia humana. Esto nos ofrece a nosotros seguridad, porque si Cristo mantiene todo, nosotros podemos confiar en Él. Aunque el mundo fue creado perfecto, el pecado rompió la relación con Dios. Cristo, siendo el Creador, es también el Redentor, que reconcilia todas las cosas a través de su sacrificio en la cruz. En otras palabras, Cristo no solo creó la humanidad, sino que también pagó el precio para restaurar nuestra relación con Dios. Pongamos a Cristo en primer lugar. Él no es una parte de nuestras vidas, sino el centro de la vida espiritual. Confiemos en Él. Aunque hayan dificultades, Él sostiene nuestra vida y sostiene el poder para guiarnos. ¿Entienden su redención? Cristo no es alguien más, es el Dios mismo que vino a salvarnos. ¿Quién es realmente Jesús? Las citas que leímos nos ayudan a entender una verdad muy importante. Jesús no fue simplemente un hombre, un buen hombre o un maestro moral,
Si Jesús solo fuera un hombre común y dijera que es el Hijo de Dios, entonces solo habrían tres opciones. Estaba loco, era un engañador o decía la verdad y era el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Jesús afirmó perdonar pecado, aceptar adoración y ser uno con el Padre. Un simple maestro moral no haría esas declaraciones. Por eso no podemos decir que Jesús fue solo un buen hombre, o es Dios, o no es nada de eso. ¿Qué enseñó Elena G. de White? Elena G. de White explica que el Padre es plenamente Dios, el Hijo Jesús también es plenamente Dios. Jesús no empezó a existir en Belén. Él es eterno, siempre ha existido. Es igual al Padre en poder, en gloria y en naturaleza. Hebreos 1:3 dice que Jesús es la imagen misma de Dios. Eso significa que cuando nosotros vemos a Jesús, vemos exactamente cómo es el Padre, en carácter, en amor y en justicia. Jesús no es un profeta más, no es un maestro más, no fue creado. No comenzó a existir en la tierra. Jesús es el Hijo eterno de Dios. Es igual al Padre, es el Creador, es el Salvador. ¿Por qué esto es importante? Porque si Jesús es verdaderamente Dios, su sacrificio tiene poder para salvarnos completamente. Su amor es eterno, su promesa es de volver es segura. Podremos confiar plenamente en Él. Nuestra fe no está basada en un hombre común, sino en el Dios eterno que se hizo carne para salvarnos. Como cada viernes tenemos preguntas para dialogar y la primera nos dice: ¿por qué es tan importante que Jesús sea eterno? La Biblia nos enseña que Jesús no fue creado. Él es eterno, ha existido desde siempre y es plenamente Dios. Eso es muy importante para nuestra salvación. Si Jesús fuera solo un ser creado, su sacrificio tendría un valor limitado. No podría pagar completamente el precio del pecado, porque el pecado es una ofensa contra un Dios infinito. No podría cargar los pecados de la humanidad. No obtendríamos seguridad total de la vida eterna, porque solo Dios mismo podía ofrecer un sacrificio con poder infinito. ¿Qué significa entonces que Jesús sea eterno? Significa que su amor no tiene principio ni tiene fin. Su sacrificio es suficiente para todo. Su poder para salvar es completo. El plan de salvación fue pensado desde la eternidad, no fue algo improvisado. Jesús no comenzó en Belén. En Belén, el Dios eterno se hizo hombre para salvarnos. Si Jesús no fuera eterno, no habría verdadera salvación. Pero ¿por qué es el Dios increado y eterno? Su muerte en la cruz tiene poder para perdonar, para restaurar y para dar vida eterna. Nuestra fe no está en un ser creado, está en el Dios eterno que nos amó desde antes de la fundación del mundo. La otra pregunta nos dice: cuando pensamos en Jesús, en el Evangelio y en el plan de salvación, ¿por qué no debemos perder de vista la participación y el interés de todo el universo en lo que Jesús hizo? ¿Qué habrá pensado el universo no caído cuando vio a su Creador en la cruz, aquel a quien conocieron antes, rodeados de gloria eterna? ¿Qué debió pasar por su mente mientras veía morir en la cruz a aquel quien había adorado en el cielo? La cruz y todo el universo. Cuando nosotros pensamos en Jesús y en el plan de salvación, no debemos olvidar que todo el universo estaba observando la cruz. El conflicto entre el bien y el mal no empezó en la tierra, comenzó en el cielo cuando Satanás cuestionó el carácter de Dios. Por eso, cuando Jesús vino y murió en la cruz, no solo estaba salvando a la humanidad, sino mostrando ante todo el universo quién es Dios realmente, un Dios de amor y de justicia, no de tiranía.
¿Qué vieron los ángeles y seres celestiales? Vieron a Cristo, el Creador, rodeado de gloria y poder, ahora rechazado y humillado. Lo vieron clavado en la cruz, muriendo por sus criaturas. Fue un momento de asombro. Nunca habían visto tan plenamente el amor sacrificial de Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque la cruz vindica el carácter de Dios ante todo el universo. Muestra que el pecado trae muerte, pero el amor de Dios trae vida. Asegura nuestra salvación y la seguridad eterna del universo. Cuando nosotros miramos la cruz, vemos el momento más grande de la historia del universo. El Dios eterno, adorado por los ángeles, eligió morir por amor. Y eso cambia todo. Nuestra fe descansa en un Dios que ama hasta el extremo. La otra pregunta nos dice, ¿qué le dirías a alguien que no cree en el Padre y el Hijo siempre han coexistido? ¿Por qué es esta una verdad tan importante? ¿Cómo le explicaría que nunca hubo un momento en el que el Padre estuvo sin el Hijo, excepto en la cruz, cuando hubo una temporaria separación de los poderes divinos? Comentarios bíblicos adventistas del séptimo día. La coexistencia eterna del Padre y el Hijo. Si alguien duda de que el Padre y el Hijo siempre han coexistido, podemos explicárselo así. La Biblia nos enseña que Dios es eterno. Jesús es el Dios verdadero, por lo tanto también es eterno, sin principios y sin fin. En Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Esto significa que Jesús existía antes de toda la creación, no fue creado y nunca hubo un momento en el que el Padre estuviera solo. ¿Por qué es importante? Porque si Jesús no fuera eterno, no sería plenamente Dios. Su sacrificio en la cruz no tendría valor infinito. El plan de salvación sería temporal o provisional y no seguro. Pero porque Él es eterno, la salvación fue planeada desde la eternidad y es segura para todos. Lo que pasó en la cruz, Jesús cargó el pecado del mundo y experimentó una separación espiritual temporal del Padre, clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto no significa que dejó de ser Dios, ni que dejó de existir. Fue una separación momentánea causada por el peso del pecado, para que nosotros nunca tengamos que sentir el abandono de Dios. El Padre y el Hijo han coexistido desde la eternidad en perfecta unidad y amor. La cruz nos revela el amor eterno de Dios, dispuesto a experimentar separación momentánea para salvarnos. Dios nos improvisó nuestra salvación, nos amó desde la eternidad y su Hijo eterno entregó su vida por nosotros. Nuestra fe descansa en un Dios eterno, fiel y lleno de amor, que nos asegura vida y salvación eterna. Mis queridas familias en Cristo, esta semana hemos contemplado una verdad inmensa. Jesús no es un ser creado, no es simplemente un maestro, no es una figura histórica más. Él es el Dios eterno, el creador del universo, el sustentador de todo y el Salvador que murió por nosotros. El universo entero fue testigo de su amor en la cruz. Los ángeles vieron al Rey de Gloria humillado. Y nosotros vemos en ese sacrificio la garantía de nuestra salvación. Si el que nos llama es el Dios eterno, si el que murió por nosotros es el Creador, si el que intercede hoy es el Todopoderoso, ¿cómo no confiar plenamente en Él? Nuestra fe no descansa en la fuerza humana, sino que descansa en el poder divino. Por eso, no caminemos con temor, no trabajemos para Cristo con dudas, no sirvamos con inseguridad, porque el mismo poder que creó el universo es el poder que sostiene nuestra vida. El mismo Cristo eterno que venció en la cruz
es quien pelea por ti y pelea por mí hoy. Que esta verdad nos impulse a vivir con confianza, a servirle con alegría y a trabajar cada día por Cristo, sabiendo que cuando Dios dirige, nada puede detener su propósito en nuestras vidas. Confiemos plenamente, caminemos firme y vivamos para la gloria de Dios, del Dios eterno, quien nos salvó. Amén. Así es, mis queridos, cuando nosotros decidimos que confiamos plenamente en Él, estamos afirmando que nuestra seguridad no depende de lo que sentimos ni de lo que vemos, sino de quién es Dios en nuestras vidas. Él es eterno, Él es fiel y es todopoderoso. Por eso podemos caminar firme, aún en medio de las pruebas. El Dios eterno que nos salvó no nos abandonará. El mismo que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el fin. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar para terminar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por permitirnos estudiar una vez más su palabra y poder contemplar la grandeza de su Hijo eterno. Gracias porque nuestra fe no está fundada en ideas humanas, sino en el poder del Dios que creó el universo y entregó su vida por nosotros. Padre, hoy queremos confiar plenamente en usted. Fortalezca nuestra fe, afirme nuestro paso y ayúdenos a vivir cada día para su gloria. Que lo que hemos aprendido hoy aquí no se quede solo en palabras, sino que pueda transformar nuestros corazones y nos impulse a servirle con amor, con valentía y con fidelidad. Bendiga este día de preparación y todo lo que hagamos sea para su gloria. Llénenos de su paz, sosténganos con su poder y prepárenos para el día glorioso en que veremos nuestro Salvador cara a cara. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis queridos, no se olviden que nuestra cita continúa siendo mañana. Vea el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que Dios les bendiga. Feliz día de preparación. Hasta mañana.